Instituto Tecnológico de Querétaro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Somos el equipo PS4. Como ya saben, el equipo está conformado por Said Fernando, Luis Rafael, Vicente Mendoza y un servidor, Jorge Luis. Y en esta ocasión les hablaremos de la unidad 2, que son curvas en R2 y ecuaciones paramétricas de cálculo vectorial. Imaginen que una partícula se mueve a lo largo de la curva C. Es imposible describir C como una ecuación de forma y igual a f de x, porque C falla en la prueba de la recta vertical, pero las coordenadas x y y de la partícula son funciones del tiempo, o sea, cd, y por lo tanto se puede describir por medio de x igual a f de t y y igual a g de t. Este par de ecuaciones suele ser una forma más conveniente de describir una curva y dar lugar a la siguiente definición. Suponga que x y y se dan como funciones de una tercera variable t, llamada parámetro, mediante las ecuaciones x igual a f de t y g igual a g de t. Llamadas ecuaciones paramétricas, cada valor de t determina un punto en x, y, que se puede representar en un plano coordenado. Cuando t varía, el punto x y igual a f de t, g de t varía y traza una curva en C, que llamamos curva paramétrica. El parámetro t no necesariamente representa el tiempo, y de hecho se podría usar de una letra distinta a t para el parámetro. Pero en muchas aplicaciones de curvas paramétricas, t denota el tiempo y por lo tanto se puede interpretar a x, y igual a f de t y g de t como la posición de una partícula en el tiempo. Y para terminar con lo que es pequeña introducción a lo que es la unidad 2, veremos que son las coordenadas polares. Y estas son un sistema de coordenadas dimensionales en el que cada punto del plano se determina por una distancia y un ángulo. Este sistema es ampliamente utilizado en física y trigonometría. De manera más precisa, como sistema de referencia se toma un punto O del plano al que se le llama origen o polo, y B una recta dirigida, rayo o segmento de O a L, que pasa por O, llamada eje polar. Este es equivalente igual a lo que es el eje X en el plano cartesiano. Con este sistema de referencia y una unidad de medida métrica para poder asignar distancias entre cada par de puntos del plano. Todo punto P del plano corresponde a un par de coordenadas r, θ, donde r es la distancia del P en el origen y θ es el ángulo formado entre el eje polar y la recta dirigida de O a P, que va del punto O hacia P. El valor de θ crece en sentido antihorario y decrece en el sentido horario. La distancia de r se conoce como la coordenada radial o radiovector, mientras que el ángulo es la coordenada angular o ángulo polar. En el caso del origen 0, el valor de r es 0, pero el valor de θ es un ángulo indefinido. En ocasiones se adopta como la convención de representar el origen por 0,0 grados. Nuevamente vemos aquí nuestra función r igual a seno cuadrado de 2.4 teta más coseno a la cuarta de 2.4 teta. Vemos aquí la tabla con los ángulos desde 0 hasta 360 grados en su forma de ángulo, degrees, grados, y en su forma de radianes. Vemos aquí los valores obtenidos para r y notamos cierta repetición con los valores de 1, 0.914 y de 0.7738. Graficamos estos puntos de una forma manual. Comenzamos aquí con el 1, con el grado 0. Y vamos viendo la trayectoria que sigue nuestra función, que va formando una figura. Sin embargo, estos puntos
no nos dicen nada respecto a la forma que tendrá la función, no dicen correctamente la trayectoria. Sin embargo, podemos saber bien el sentido que estaba siguiendo. Nos dicen qué punto inicia y en qué punto termina. Entonces, para saber mejor cómo es que se comporta la trayectoria, qué forma tiene la función, ahora vamos con ángulos con múltiplos de 15 en caso de degrees. 15, 30, 45, 60, 75, 90, así sucesivamente hasta 360 grados, o en su forma radianes. Bueno, en esos puntos nuevamente encontramos cierta repetición y encontramos un valor mínimo y un valor máximo. Valor máximo para 1, valor mínimo para 0.774. Hacemos nuevamente de forma manual la gráfica y vemos los puntos. Nuevamente vemos que empieza aquí, la trayectoria sigue este sentido y termina aquí. La trayectoria nuevamente no nos dice nada con estos puntos, pues podemos determinar o intuir que aquí podría haber un punto con el valor de 1, un punto máximo. Entonces, para estar seguros, hacemos una tabla esta vez con más ángulos. Esta vez, en caso de los grados, con múltiplos de 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 y así hasta 360 grados, y expresados aquí en su forma de radianes, esta vez en la forma decimal, para hacer los cálculos. Viendo las tablas, notamos nuevamente cierta periodicidad con los valores obtenidos para R. En el caso del 1, lo tenemos 5 veces. Para el valor mínimo, que está marcado con naranja, lo notamos 10 veces. Sin embargo, en estos valores grises, notamos cierta tendencia hacia el 1 entre los ángulos de 35 y 40. Entre estos ángulos está un valor máximo de 1, podemos concluir. Nuevamente aquí, nuevamente por aquí, nuevamente por aquí y por aquí. Es decir, que entre 335 y 340 hay un valor en el que R es igual a 1. Así que también tenemos 10 unos al valor R. ¿Cómo se vería esto? Bueno, aquí tenemos una gráfica hecha de forma manual. Y bueno, así se vería ya sin las circunferencias. Comenzando aquí en este punto, en el ángulo 0. Una cresta. 10. Todas estas en el valor de 1. Y para los puntos inferiores o los valores a los que R vale lo menos posible, marcados por el color verde, igualmente son 10. Aquí se muestran nuevamente las tablas y como habíamos dicho anteriormente, efectivamente entre estos ángulos hay un valor en el que R vale 1. En estos ángulos, entre estos ángulos, aquí, aquí y aquí. Para este caso hicimos un total de 72 cálculos, de 5 en 5 hasta 360. Si hubiésemos querido aún mayor precisión, podríamos haberlo hecho de grado en grado, de 1 en 1. Sin embargo, hubiesen sido un total de 360 cálculos, algo que realmente no es muy eficiente. Es por ello que toman cierta importancia las graficadoras para conocer de una forma más sencilla y rápida la trayectoria de una función, como vamos a mostrar a continuación. En Wolfram Alpha, aquí tenemos este menú. Aquí podemos escribir nuestra función, que en este caso es seno cuadrado de 2.4 teta más coseno a la cuarta de 2.4 teta en el intervalo desde 0 hasta 2 pi radianes. Calculamos, vemos que en efecto está bien escrita la función, el intervalo,
y aquí se aprecia la trayectoria que esta sigue, empezando aquí en el 1, siguiendo este sentido que anteriormente hemos determinado y terminando finalmente aquí en 2pi. Ya conocemos el valor máximo que puede tomar, que es 1, y el valor mínimo, que es 0.774. Muy bien, vamos a analizar el caso que se nos presenta esta vez. Y en este caso, para el equipo PS4, se nos dio la siguiente ecuación que podemos ver aquí, que es R igual a seno cuadrado de 2.4 teta más coseno cuarto de 2.4 teta. ¿Y cómo le haremos para analizar esta ecuación? Bueno, lo que yo voy a desarrollar ahora es voy a hacer una tabla en la que le vamos a asignar valores a teta en radianes para ver cómo se comporta nuestra función R. Esta tabla, la que ya les muestro aquí, va aumentando de pi sextos en pi sextos y llegamos hasta lo que es 2pi. Pi sextos o 30 grados, como lo quieran ver. Como podemos ver desde el principio de la función, parte desde que teta igual a 0 y en la magnitud, en este caso sería 1. Y cuando nos trasladamos a pi sextos o 30 grados, vemos que se reduce a 0.914. Aumentamos a 60 grados y vemos que R se reduce un poco más a 0.774 y aumentamos un poco más en grados y vemos que reduce muy poco a 0.773. Avanzamos hasta 2 pi tercios en el que vemos el mismo valor que se encontraba en pi sextos, que es 0.914. Avanzamos a 5 pi sextos y llegamos nuevamente a lo que teníamos en 0, que sería 1. Y como ustedes pueden observar, los datos se repiten. En este caso igual en pi, 0.914 y así sucesivamente, en el mismo orden. Si siguiéramos aumentando de 2pi hasta 4pi o más, los valores se repetirían igualmente. Pero luego de analizar un poco, considero que observar simplemente estos grados no es suficiente para observar el comportamiento de la gráfica. Si ustedes con estos datos grafican en coordenadas polares, observaríamos que la gráfica es algo parecido a como un aro, pero que se va curvando, pero se curva muy ligeramente según los datos que tenemos aquí. Lo que yo hice para poder observar un poco más a detalle este movimiento fue incluir una nueva tabla que vendría a ser de 15 grados, por ejemplo. En este caso tenemos pi doceavos, que está entre 0 y pi sextos. Y aquí podemos observar un dato que también tenemos en la tabla de acá, que es 0.774. Eso quiere decir que entre 0 y 15 grados, nuestra función que parte de acá se va a mover un poco hacia abajo. Y cuando llegamos a pi sextos, como que va a hacer una pequeña curva y va a aumentar. Como podemos ver aquí, 0.914. Después, entre pi sextos y pi tercios tenemos lo que es pi cuartos. Y llegamos a que es 0.913, lo que quiere decir que a partir de pi sextos hasta pi cuartos se va a reducir un poco de tamaño la gráfica. Y de ahí, cuando lleguemos a pi tercios, se va a reducir hasta 0.774. Y en medio de pi tercios y pi medios tenemos lo que es el valor de 1. Esto quiere decir que desde 0.774 va a aumentar hasta 1. Y de ahí tenemos lo que es pi medios. Y de ahí se reduce otra vez hasta 0.773. Y así sucesivamente, como pueden observar en la tabla. También pasa eso con 7 pi doceavos, que está más o menos aquí. Y después pasamos a 3 pi cuartos, que estaría aquí en medio de... Bueno, 7 pi doceavos aquí y 3 pi cuartos aquí en medio. Entre 2 pi tercios y 5 pi sextos. Y vemos que igual es un número que se reduce. Lo que quiere decir que si nosotros hubiéramos graficado únicamente con esta tabla, tendríamos una figura algo así,
que se va moviendo, así como les digo, una rueda, pero que se va curvando ligeramente. Pero en realidad lo que tenemos, si aplicamos más a detalle lo que es θ, vemos que igualmente se comporta de la misma forma, pero son más pequeños los intervalos en los que se va moviendo. Para poder observar esto en mejor detalle, lo que vamos a hacer es utilizar un graficador para poder observar perfectamente cómo se comporta la gráfica. Hola, mi nombre es Vicente Mendoza Barrón y como aprendimos en este video, en las matemáticas, un sistema de ecuaciones paramétricas permite representar una curva o superficie en el plano o en el espacio, mediante valores que recorren un intervalo de números reales, como una variable llamada parámetro, considerando cada coordenada de un punto como una función dependiente del parámetro. Como ya sabemos, las funciones son una relación entre el conjunto dado, y desde hace tiempo que fue inventada por unas grandes mentes, como René Descartes e Isaac Newton, los cuales implementaron estas ideas. En este particular caso observamos cómo se obtuvieron todos los datos necesarios para graficar, y gracias a la tecnología de hoy en día no es necesario graficarla a mano, ya que podemos utilizar los software para graficar de una manera más precisa y eficaz todas estas funciones, pero estas se deben comprender debido a que si no se tiene algún orden, ya que si no se sabe cómo se van a interpretar, cómo se están relacionando, no sabremos realmente cómo es este problema. Y como pudimos observar, las ecuaciones paramétricas describen la trayectoria de esta partícula. Como mis compañeros ya lo expresaron anteriormente, podemos ver la imagen que ésta se obtiene debido a la función. Muchas gracias.